¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otra emisión de La Sala. Hoy tendremos el gusto de platicar con el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, el doctor Alberto Daya Vía, a quien previamente de presentarlo, le agradezco, le doy la bienvenida a nombre de todas las autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la directora de la Escuela Judicial Electoral. Es un gusto tenerlo, vicepresidente. Muchísimas gracias, un honor. Y bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es muy grato estar en México, aunque sea por este medio. La verdad es que extrañamos, después de todo este tiempo de pandemia y de cuarentenas, los contactos más fluidos que hemos sabido tener, intercambiando experiencias con el Tribunal Electoral de la Federación. Muchas gracias. Mire, si me permite, y para mayor conocimiento del público que nos ve, voy a leer una breve síntesis curricular. Había adelantado que el doctor Alberto Ricardo Daya Vía es el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, que es el tema fundamental que vamos a abordar esta día todavía, tarde, en la Ciudad de México, en Buenos Aires, invierno acá, verano allá, y bueno. El doctor Alberto Ricardo Daya Vía es abogado por la Universidad de Buenos Aires y tiene 2 doctorados, uno en Derecho Constitucional y otro en Ciencia Política. Tiene también diplomados en Derecho Constitucional y Ciencia Política, esto por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, en Derechos Humanos en la Universidad Complutense y en la Sociedad de Estudios Internacionales de España. Es profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es director de la Comisión de Doctorado y de la Maestría en Magistratura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y es académico de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Miembro también correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Como ya había dicho, es vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral y ha obtenido distintos premios, entre ellos el Premio Provincias Unidas Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 2018, Premio CONEX 2008 en la categoría Jueces de la Última Década y Premio CONEX 2016 en Derecho Constitucional. Tiene accesit al Premio Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires en 2002 y Premio Anual Universidad de Belgrano 2003. Asimismo, es director honorario del Instituto de Ciencia Política y Constitucional de la Sociedad Científica Argentina, consejo titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y tiene varios libros y más de 200 artículos publicados en temas de derecho constitucional y ciencia política. Reitero los agradecimientos. Bienvenido, vicepresidente, y vamos a comenzar con una pregunta que tiene que ver tanto con diseño institucional como con la historia política de la Argentina, que es fascinante, que es interesante y que además para nosotros es muy enriquecedora porque tienen una experiencia electoral y una participación, una politización, debo de decirlo así, la sociedad argentina que es muy, pues es muy paradigmática para mí, ¿no? Por lo menos me llama mucho la atención y me gusta mucho tanto los temas que se discuten y la forma en que se discuten, la forma en cómo se discute la política en Argentina y cómo eso se traslada al sistema de partidos políticos. Pero antes de eso, un poquito sobre la Cámara Nacional Electoral, que hasta donde entiendo antecede a la transición democrática de 83. No sé si todo su diseño, ni todos sus recursos, ni nada, pero hay algunas cosas que son anteriores a esta transición. Y entonces me gustaría saber cuál fue el papel de esta Cámara en la transición, ¿no? Y qué cambios tanto institucionales, hablando de diseño, como de quehacer sustantivo ha observado a partir de entonces. Sí, muchas gracias, Alonso, por poder contar esto. Argentina tiene una tradición electoral que, como usted dice, se remonta muy atrás, al siglo pasado. En el año 1912 se sancionó la ley Sáenz Peña. El presidente era Roque Sáenz Peña. Y junto con el presidente, con un expresidente, Hipólito Yrigoyen, que era un líder de lo que hoy llamaríamos la oposición, en esa época era la Unión Cívica Radical, acordaron una reforma política. Eran los tiempos
de las oligarquías. Antes de esto, se votaba con voto cantado, cosas parecidas a las que ocurrieron en otros países. Era frecuente el fraude. Y si bien teníamos una constitución como la nuestra desde 1853, faltaba un paso en materia de transparencia política. Cuando se sanciona la ley Sáenz Peña, se establece algo muy particular. Particular en nuestro país. En México es parecido, pero en otros lados no. Me refiero a que el control de las elecciones esté a cargo de los jueces. Tanto el presidente Irigoyen como el presidente Sáenz Peña estuvieron de acuerdo en sacar el control de las elecciones del ámbito de la política. Pensaban que tenía que haber un árbitro imparcial que no estuviera dentro del juego agonal de la política. Y por lo tanto, desde el año 1911 en Argentina se crean las primeras secretarías electorales, la de la capital federal y la de la provincia de Buenos Aires, que como sabrán ustedes es nuestro distrito electoral más grande. En un primer momento tuvieron a su cargo el control de las elecciones y la organización los jueces federales en todas las provincias, asistidos por una secretaría electoral. Al principio, las apelaciones de esas decisiones no iban a un tribunal especializado, sino que iban a las cámaras federales del interior del país. Fue recién en 1961 que se crea la Cámara Nacional Electoral como un tribunal único y especializado. Pero ¿qué pasó? La Cámara Electoral tuvo que sufrir los avatares de nuestra historia política del siglo XX, donde al igual que en muchos países de América Latina, sufrimos el flagelo de los golpes de Estado y las revoluciones. Así que cuando vino la llamada Revolución Argentina, en 1966, fíjense, le estoy diciendo que la Cámara se crea en 1961. Primero se creó como un tribunal especializado, pero no como un tribunal del Poder Judicial. Esto ocurrió un poco después. Bajo la presidencia del presidente Ilia, se incorpora la Cámara al Poder Judicial. Pero ya en el 66, con el primer golpe de Estado de la Revolución Argentina, se suprimen los partidos políticos y, por supuesto, los tribunales electorales. Se vuelve a crear la Cámara Electoral en el año 1971 para las elecciones de reapertura democrática en 1973. Pero ¿qué pasó? En 1976 tuvimos otro golpe de Estado y otra vez la Cámara Electoral suspendida. En este caso ya no fue un cierre absoluto, sino que estuvo en manos de los secretarios y de jueces subrogantes, pero que no tenían la legitimación democrática del Congreso. La elección de 1983, que es la elección de la recuperación de la democracia en Argentina, la que ganó el presidente Alfonsín, se hizo por una Cámara Electoral que en ese momento estuvo integrada por jueces de otros tribunales. Recién en 1983 se vuelve a conformar por el presidente Alfonsín con acuerdo del Senado la Cámara que ya tiene permanencia, como usted ha dicho, desde la transición democrática. Los jueces eran el doctor Orlandi, el doctor Roca y el doctor Muné. Los tres fallecieron y bueno, por el procedimiento constitucional de los concursos y la designación del presidente con acuerdo del Senado, actualmente la Cámara está integrada por el doctor Daniel Bejas, el doctor Santiago Corcuera y yo. Y bueno, esta es nuestra historia. Es un tribunal que tiene características parecidas al Tribunal de la Federación, al Tribunal Electoral de la Federación, porque es un tribunal de jueces. Otros países de América Latina, nuestra región, como ustedes seguramente habrán tratado en su congreso, tienen tribunales o consejos electorales integrados por representantes de los partidos políticos
o por personas técnicas. Son distintos modelos, hay distintos gustos, pero nosotros tenemos el modelo judicial. Muchas gracias. Claro, sí, aunque el diseño, también entiendo, de la Cámara Nacional Electoral concentra tanto la función administrativa, la organización de las elecciones y la parte jurisdiccional. Entonces, ¿cómo se reparten esas competencias? ¿Le compete a usted mismo como juez, como vicepresidente de la Cámara, la parte administrativa o, digamos, la organización burocrática está separada dentro de la misma Cámara? ¿Cómo funciona más o menos? Bueno, dentro de la Cámara las funciones se separan por razones burocráticas racionales de organización. Los jueces tenemos supervisión de todo, pero tenemos un secretario judicial que se ocupa del proceso electoral. Nuestros secretarios tienen, según la ley, rango de juez de primera instancia, que es el doctor González Figueiredo. Tenemos un secretario de actuación electoral, que es el doctor Sebastián Schimmel, seguramente ustedes lo conocen, porque él se ocupa de organizar la elección. Tenemos una secretaría penal, está la doctora Marcela Cabrera de la Rosa, y tenemos una secretaría de Cámara, que está a cargo de la doctora Elena Gómez. Pero en realidad, esta curiosidad de que el tribunal también se ocupa de los temas administrativos, en México no es así, porque está el INE, que antes era el IFE, ahora es el INE, que se ocupa más de la función electoral administrativa. En Argentina está concentrada en el Poder Judicial, pero muchas de esas funciones están en la primera instancia, no tanto en la Cámara, sino en la primera instancia, porque son nuestros jueces en cada distrito los que designan a las autoridades de mesa, los que se ocupan del control in situ de la elección. Sí, la Cámara tiene una facultad administrativa importante, que es la elaboración del padrón, con la participación de los jueces de primera instancia, porque esta tarea se hace en forma conjunta, pero que la ley asigna en su tarea a la Cámara. Es decir, que tenemos que cumplir las dos razones. Hay una intervención también logística importante para la parte administrativa de la Dirección Nacional Electoral, que es una oficina del Poder Ejecutivo, y que nos ayuda desde lo presupuestario, porque a diferencia de los órganos electorales de México, que tienen presupuestos importantes, en el caso de Argentina, el Poder Judicial no maneja el presupuesto electoral. El presupuesto electoral parte del Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, esta oficina también es importante en esa relación. Muy importante porque maneja el dinero y todos sabemos lo que eso significa. Lo que nosotros tenemos es un control sobre esta cuestión. Gracias. Y hablando justamente de organización electoral, de politización, porque yo había dicho en un principio, me parece que Argentina es una sociedad altamente politizada y que esa politización se refleja en el número de partidos políticos, que es un número bastante considerable. Y entonces, ¿eso qué desafíos representa, ¿no? En términos administrativos, en términos judiciales, en términos también de presupuesto, ¿no? O sea, digamos, una condición de la democracia, el pluralismo político, un sistema de partidos competitivo que lo tienen, pero esos sistemas de partidos competitivos, cuando tenemos muchos partidos políticos, tiene como sus desafíos, ¿no? Tanto de índole organizacional como de índole jurisdiccional, aunque desconozco qué tanto sea, digamos, judicializable o qué tanto se judicialice la política en Argentina. Bueno, yo creo que este problema de la judicialización de la política o la politización de la justicia es un tema recurrente en muchos países. Creo que forma parte de una tendencia que muchas veces tienen los partidos de cuando no resuelven las cuestiones a través de sus organismos internos, los llevan al terreno judicial. Esto ocurre acá como ocurre en muchos países. Y como usted dice, y tiene toda la razón, el problema nuestro es la cantidad de partidos. Tenemos una gran fragmentación. En Argentina hay más de 600 partidos políticos nacionales. Cuando digo nacionales, pueden ser de distrito, pueden ser de del límite de una sola provincia,
pero que llevan candidatos nacionales, senadores o diputados. Si ya hablamos de partidos que postulan a presidente de la nación o a vicepresidente, como la ley exige tener representatividad por lo menos en 5 distritos, ahí estamos hablando de más de 50. Pero además de eso tenemos que agregar los partidos provinciales y municipales. Claro, esto es así desde lo formal, porque para constituir un partido político hace falta un número de afiliados, presentar una carta orgánica, bases de acción política, pero lo que sucede en la práctica en los últimos años en la Argentina es que se han formado coaliciones. Son coaliciones informales, porque nuestra legislación no prevé las coaliciones como tal, ¿no? Seguramente quienes nos están viendo son entendidos en la materia y saben que las coaliciones son frecuentes en los países parlamentarios. Es frecuente que haya coaliciones en los países parlamentarios. No es tan frecuente en los países presidencialistas, aunque también los hay. Por ejemplo, Chile ha tenido muchos años una concertación como protagonista del gobierno y ha sido una coalición. En Argentina lo que ha pasado es que en realidad en los últimos años se ha votado por espacios. Este es un nombre informal. ¿Por qué es un nombre informal? Porque la legislación prevé las alianzas. Las alianzas es que 2 o más partidos se pongan de acuerdo para ir juntos a una elección. Ahora, ¿qué pasa cuando esas alianzas después se mantienen en el Congreso? Ya no son alianzas, porque las alianzas, según la ley, mueren el día de la elección, desaparecen el día de la elección. Entonces, los partidos terminan coaligándose. Fíjense, seguramente esta idea de que en la Argentina hay 700 partidos políticos se desvanece cuando uno ve cómo funciona el Congreso. Y en el Congreso los bloques parlamentarios no llegan a 10, es decir, estamos hablando de un número 10, 12, estoy en las últimas conformaciones. Empezando por los 2 grandes bloques, que en este momento han sido Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. 2 coaliciones, una ligada alrededor del peronismo, del Partido Justicialista, pero al cual se han agregado distintos partidos. Si yo hiciera la lista ahora, se nos acaba el programa de la cantidad de agrupaciones. Y otra agrupación que está conformada por una base de la Unión Cívica Radical, otro partido histórico en la Argentina, y del PRO, y de la coalición cívica. El PRO es el partido que lideraba el anterior presidente, Mauricio Macri, mientras que el Frente de Todos está liderado por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esos espacios son los que mueven la política, y tan importante es la vida de esos espacios que nosotros tenemos elecciones internas abiertas obligatorias y simultáneas. Cuando nos visitan las autoridades de México, una de las cosas que les llama la atención es justamente la organización de una elección que se hace 2 meses antes de las elecciones generales, tanto presidenciales como legislativas, dentro de los espacios políticos, dentro de estas coaliciones. Es para elegir sus propios candidatos, para que la gente tenga participación de la elección de candidatos. Quiere decir que estamos en una tendencia de cierta crisis de los partidos políticos. Yo suelo decir, desde la cátedra, usted me presentó como profesor, que lo soy, que la mayor crisis en la representación política la tenemos no tanto en el sistema electoral. Yo creo que los sistemas electorales tienen sus efectos, como sabemos, pero no tenemos tanto la crisis ahí como en los partidos, en el funcionamiento de los partidos. Y ahora esta extensión a estas coaliciones, esa suerte de fragmentación, demuestran que algo está cambiando en las formas de participación y en las formas de representación. Algo está cambiando,
hay demandas de la sociedad en todo el mundo, hay fenómenos participativos, reclamo de democracia directa, ciertas tendencias que a veces nos parecen anarquistas, pero bueno, que están en la realidad, y que bueno, siempre ha sido muy útil. Particularmente en el caso de México, que siempre nos ha ayudado mucho. Nosotros tenemos un sistema de control de financiamiento de los partidos políticos que se inició allá por el año 2002 con una sentencia del propio tribunal que contó con el apoyo de los organismos electorales mexicanos. Y todo ese diseño fue hecho por funcionarios y magistrados que nos brindaron su tiempo, debo decirlo, muy generosamente y en forma desinteresada para que esta cooperación sea posible. Siempre es un gusto saber, ¿no? Que hay este tipo de intercambios. Y justamente ahorita moviéndonos un poquito hacia la ciencia política, ciencias sociales, porque menciona la crisis de partidos políticos. Es un poco extraño, a ver, pensar en crisis de partidos políticos cuando hay más de 600 partidos políticos y cuando hay un fenómeno tan interesante que me parece que sigue aglutinando a muchas personas y que sigue siendo ideológicamente un faro para, si se le puede denominar así, la izquierda argentina, que es el peronismo, ¿no? Que además tiene una tradición de muchísimos años, que tiene figuras, algunas de ellas creo que son inclusive contrastantes ideológicamente, o sea, no hay como solo una corriente del peronismo, hasta donde yo lo entiendo. Pero bueno, eso también nos habla de los distintos espacios, como bien dijo, que las sociedades van llenándose a través de mecanismos de participación directa, que creo que es eso, ¿no? Es una muestra de un mecanismo de control ciudadano para las deficiencias del sistema democrático en su conjunto, no el sistema electoral por sí mismo, sino efectivamente de esos huecos que no logra llenar los partidos políticos, ¿no? Y sin embargo subsiste este fenómeno del peronismo. Entonces, ¿cómo se empatan estas dos cosas? Es decir, ¿cómo se empata, por un lado, la crisis de partidos políticos, la existencia de muchos partidos, con esta corriente fuerte ideológica que creo que sigue siendo discursivamente movilizadora de sentido en la sociedad argentina, que es el peronismo? Bueno, eh, a ver, yo como magistrado del tribunal no quiero caer demasiado en el análisis interno de la ideología de cada partido porque alguien puede no estar de acuerdo conmigo y creer que estoy prejuzgando, pero creo que hay verdades bien sabidas y el problema, otro problema de la Argentina, como usted bien dice, la Argentina es un país de mucha participación. La ciudadanía se moviliza mucho, sobre todo en algunas áreas, en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, y cuando ustedes nos visiten van a ver siempre a la sociedad muy movilizada. Pero es muy difícil poner parámetros desde lo ideológico. Desde un punto de vista genérico, muy esquemático, uno podría decir, bueno, el Frente de Todos está más a la izquierda, Juntos por el Cambio está más a la derecha, pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque hay una lógica movimentista. Eh, fíjense, eh, a la izquierda en la Argentina en realidad está la izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, y también sectores que hoy están alineados en Juntos por el Cambio, porque la coalición cívica tiene sectores progresistas, y viceversa. El origen del peronismo, en la década de los 40, no fue precisamente de izquierda. Perón fue un militar que miró el modelo italiano, básicamente. Él había vivido en Italia y en Alemania. Entonces fue producto
de los nacionalismos de posguerra y fue producto de los movimientos que tanto de la izquierda como la derecha en esa época rechazaban al Estado burgués o los excesos del Estado liberal. Entonces, yo no le voy a hablar a los mexicanos de lo que fue el constitucionalismo social, pero esas cosas con otro nombre hicieron eclosión en la Argentina. No con el nombre de constitucionalismo social, pero sí con el nombre de una reparación, de una mayor igualdad. Un sociólogo italiano que se radicó en la Argentina, que se llamaba Gino Germani, consideraba a los populismos en lo que antes se entendía como populismo, en la década de los 40, 50, justamente a estas ideas de movimientos que trataban de reparar las desigualdades del Estado burgués. Ahí está el origen de estos movimientos. Después la historia de los partidos políticos han tenido distintas corrientes históricas. Tanto le pasó a la Unión Cívica Radical, que tuvo en su seno una línea antipersonalista liderada por Alvear, que era un hombre más de la derecha, más de la oligarquía, y tuvo una línea personalista más popular, liderada por Irigoyen, representando a los inmigrantes. La Argentina es un país de inmigración. ¿Quién representó a los inmigrantes? Lo representó en ese momento un sector del radicalismo y del socialismo. Partidos nacidos a fines del siglo XIX, los primeros partidos. El peronismo también ha tenido ese debate interno, ideológico. El problema es que también lo tiene internamente, porque hemos vivido convulsiones, inclusive dentro del peronismo, entre sectores de la izquierda y sectores de la derecha. Así que ni siquiera se puede representar del todo que estos partidos estén guiados por una línea ideológica. Fíjense, usted toca un tema que me permite a mí hacer una reflexión. La hago desde el punto de vista académico, ¿no? No la puedo hacer acá como juez, pero nosotros tenemos una legislación en Argentina que nos pide que los partidos políticos tengan base de acción política, que los partidos políticos presenten una carta orgánica, es decir, como hemos dicho muchas veces en este tribunal, que sean programas detrás de ideas. Eso se tenía muy claro hace muchos años. Uno sabía qué representaba el socialismo, qué representaba el peronismo, qué representaba la democracia cristiana. Hoy nos resulta más difícil por esta idea de las coaliciones, porque estas coaliciones informales no están obligadas legislativamente a presentar. Son espacios donde conviven distintos grupos. Y creo que es parte del debate pluralista. La sociedad se ha vuelto muy pluralista y a veces los unen otras cosas, cuestiones de estilo. Hoy hay un debate que aparentemente tiene que ver más con una cuestión de estilo. Yo le podría decir una idea más populista de la democracia o más popular de la democracia, esta es la izquierda que a lo mejor usted señala, o una idea un poco más republicana de la democracia. Hoy parecería así, tampoco es del todo exacto, porque eso deja márgenes para analizar, pero el debate se genera y por supuesto conmueve el cimiento de los partidos, que además están en un debate de una evolución permanente, ¿no? Muchas gracias. Sí, a ver, académicamente, por alguna razón que yo nunca he alcanzado a comprender, o bueno, sí, pero que no voy a decir acá, en México, sobre todo, se ha mirado más a la ciencia política que se hace en Estados Unidos, cuando lo que se hace en Argentina es realmente destacable, ¿no? Mencionó a Gino Germani, que aunque sea de origen italiano, su obra está en español y es alguien que hizo academia en No, porque Argentina. es un italiano que vivió en Argentina, por eso ocurrió Claro, esto. y está también, bueno, Guillermo O'Donnell, aunque haya hecho la mayor parte de su obra en Estados Unidos, hablando de populismos, Él cómo lo vivió mucho trabajó. en México, vivió No, mucho en México. sí, muy influyente.
En Flaxo, por ejemplo, donde yo estudié en mi doctorado, pues también hay argentinos y que han trabajado este tema de populismo. Mi amigo y profesor Julio Aybar, por ejemplo, que lo ha trabajado de manera muy interesante. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos una deuda académica con Argentina que a veces no se mira lo suficiente y bueno, sirva el espacio para comentarlo. Ahora, ya por último, estamos hablando de estos espacios de representación, estas crisis de partidos, desafíos institucionales, y de pronto también aparece como la sociedad civil que se organiza de diferentes maneras, hay pugnas políticas ahí dentro también por quiénes son, quiénes no son, cómo se debe de participar, y entonces eso nos lleva a una dimensión sustantiva de la democracia, ¿no? O sea, ciudadanía, y que la democracia tendría que ser, a mi parecer, un tipo de relación social. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y las autoridades electorales, cuál es el papel que cree que deban de jugar en sociedades altamente politizadas, en donde hay estos huecos, ¿no?, que no llenan los partidos políticos y en donde se deben de promover también relaciones sociales de índole democrático? ¿Qué hacemos como autoridades? ¿Cuáles son los desafíos? ¿No nos metemos? A ver, las autoridades electorales tenemos que actuar en en el marco de la ley. Nosotros tenemos competencias dadas por la ley. En el caso de la Argentina, que somos jueces, tenemos que diferenciar distintos ámbitos. Nosotros somos muy ortodoxos en la aplicación del derecho electoral a los casos concretos. Y mucho más cuando hay una elección de por medio. Mucho más cuando lo que se está jugando es una elección. Ahí tenemos que tener mucho cuidado de, en el marco constitucional que actuamos, no asumir competencias de los poderes políticos. Porque nosotros somos jueces de la política, pero somos jueces de la política arquitectónica. Mal estaría que participáramos de la política agonal. Nuestra misión es custodiar las reglas de juego. Entonces, en el plano electoral tenemos una posición muy conservadora en la línea de la Corte Suprema sobre la aplicación de un caso concreto, que haya legitimación, que se dé en el marco de un caso, etcétera, etcétera. Pero tanto en lo jurisprudencial como en nuestra acción institucional, tenemos una mirada más abierta, y la hemos tenido en esta composición de la Cámara como en la anterior, cuando vivía el doctor Rodolfo Muné, que ha sido una mirada abierta hacia el control del financiamiento, hacia la hoy paridad de género, pero que hasta hace mucho tiempo era el cupo o la cuota de género en Argentina. La jurisprudencia electoral ha sido muy activa en ese sentido. Y también en muchos temas que han tenido que ver con favorecer la participación ciudadana, porque si bien nuestra Constitución sigue manteniendo el principio de la democracia representativa, igual que lo hace la Corte Interamericana, igual que lo hacen todos los países de la región, nadie puede negar que hay una demanda de mayor participación, tanto en la letra de la Constitución como en la demanda ciudadana, y tratamos de mirar. Nosotros interactuamos mucho con las ONGs. Tenemos un foro de los partidos políticos y tenemos un foro con las ONGs. Y hemos escuchado siempre las iniciativas. Mire, le voy a contar, por ejemplo, algo que nos sucedió. Yo llevo ya 20 años en la Cámara Electoral porque nosotros no tenemos mandato, como somos jueces del Poder Judicial. Mientras estemos en el ejercicio del cargo, estamos en el tribunal. El doctor Corcuera y yo llevamos 20 años acá, pero hay gente que nos ha superado mucho en el tiempo. Entonces, tengo algún recuerdo de distintos procesos electorales. En el año 2015 había una gran preocupación ciudadana porque en algunas elecciones provinciales había habido hechos de poca transparencia y hubo represión. Y entonces pasó lo que todo juez electoral nunca quiere que pase y que muchas veces pasa, que se empezó a hablar de fraude.
A nosotros, cuando se habla de fraude, siempre nos da frío en la espalda, porque nosotros administramos creencias, como decía Max Weber. ¿Para qué estamos acá? Administramos creencias. La creencia en una determinada legitimidad es un bien intangible el que cuidamos. Si esa creencia se pierde, perdemos todo, no queda nada, porque es la confianza del pueblo en sus instituciones. En eso radica. Y bueno, ahí se estaba quebrando el tema. Y se hicieron distintas reuniones con organizaciones de la sociedad civil, se escucharon propuestas tanto de los partidos políticos como de las organizaciones de la sociedad civil, y tomamos muchas de esas propuestas. Y las llevamos adelante por vía de reglamentación por acordada del tribunal. Medidas como colocar un cuarto oscuro adicional con boletas complementarias, en fin, una cantidad de medidas pragmáticas, pero que devolvieron la confianza. Había elecciones presidenciales y las elecciones presidenciales funcionaron con normalidad. A pesar de que el candidato que ganó, ganó por poca diferencia, nadie las cuestionó. Y ustedes saben en México lo que pasa cuando un candidato gana por poca diferencia. Eso es lo que tememos muchas veces los jueces electorales. Sin embargo, en este caso se logró devolver. Y hay muchas medidas de la sociedad civil que nosotros vemos muy beneficiosas. En este momento hay una gran campaña en el Congreso para ir a la boleta única. Nosotros en Argentina usamos boletas de papel provistas por los partidos políticos, del tipo sábana. Hay una gran movilización. La Cámara Electoral se ha manifestado a favor de esto varias veces, por vía de sentencias, por vía de acordadas, pero es la sociedad civil la que está movilizando esto, como por ejemplo la que ha movilizado los debates presidenciales. Nosotros no teníamos debates presidenciales. Teníamos que ver los de Estados Unidos, o teníamos que ver los de Chile, o teníamos que ver los de España. Pero no teníamos nuestros, porque acá el que iba primero no debatía. El que iba primero no se sentaba a debatir. Bueno, cambió la mirada de la sociedad. Cambió la mirada de la sociedad y la sociedad civil empezó a reclamar esto. Bueno, hoy es ley. Hoy el tema está a cargo de la Cámara Electoral. Pero no nació por una ley, nació por una iniciativa ciudadana. A tal punto que se lo considera un bien público. Hoy el debate presidencial es un bien público, forma parte del proceso electoral, pero fue incorporado por la sociedad civil, por un grupo que se llamó Argentina Debate, compuesto por una cantidad de ONGs, y bueno, frente a eso el Congreso dijo que lo organice la Cámara Electoral. Y en la última elección presidencial lo tuvimos que organizar nosotros, hasta eso hacemos, organizar debates, con la complejidad que tiene, pero fue una iniciativa de la sociedad. Yo quiero recalcar esto porque creo que hay que mirar eso. Es una línea muy delgada la que estamos viviendo, Alonso. Es una línea muy delgada porque nosotros, si, si negamos a la democracia representativa, que como dice Giovanni Sartori, o como decía Giovanni Sartori, al final es lo único cierto que nos queda, la democracia representativa. Si nosotros negamos esto en aras a una participación abierta, corremos el riesgo de que pase lo que ya muchas veces pasó, y es caer en situaciones anárquicas. El anarquismo nunca ha existido como tal. Y la primera experiencia fue la Constitución francesa de 1793, llevada adelante por los jacobinos, pero escrita por Rousseau. Terminó enterrada en un cajón de madera y nadie la pudo aplicar. Lo que ha funcionado en el mundo, nos guste o no nos guste, es la democracia representativa, con mayor participación. Ahora, ¿cuánto de participación y cuánto de representación? Es un equilibrio muy delicado. Y yo creo que hay que empezar por cuidar lo representativo, por asegurar lo que está. Y al mismo tiempo abrir canales, porque hoy la gente no se conforma solamente con elegir a un diputado o un senador. Quiere tener su voz y quiere poder participar.
Vicepresidente, muchísimas gracias. Ha sido muy aleccionado, muy ilustrativo, porque además, insisto, el caso argentino es paradigmático para Latinoamérica por muchas cosas, por su pluralismo político, por su sistema de partidos, por la influencia intelectual que injustamente no se le reconoce siempre, pero que tiene en América Latina, ¿no? Ha sido un gusto platicar con usted, de verdad. Le mando un abrazo a la distancia a Buenos Aires, a todos los hermanos, hermanas argentinas. Muchísimas gracias, de verdad, de parte de las autoridades de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, de la directora de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias, hasta la próxima y esperamos en algún momento vernos acá en México o en Buenos Aires, una ciudad bellísima, por cierto. Muchas gracias por esta grata conversación, Alonso. Yo aprovecho también para agradecer a las autoridades del Tribunal Electoral de México y también para decir que a veces hay un camino de vuelta. Durante los años oscuros de la Argentina, muchos intelectuales de la ciencia política tuvieron refugio en México. Muchos. No quiero enumerarlos porque puedo olvidarme de alguno. Pero ese fluir de ideas también ha sido para nosotros una nutriente que también reconocemos y que tenemos en nuestro debate y que también nos lleva a considerar permanentemente. Así que tal vez por eso también conversaciones como las que estamos teniendo ahora, que no fueron precisamente sobre los aspectos jurídicos, a mí me gustó justamente por eso, porque hemos podido ir más hacia el ámbito de la política y de las ideas. Siempre es un tema complejo para los jueces, pero también es un tema que no podemos desconocer, porque al fin y al cabo nos toca jugar sobre la política y eso nos requiere estar atento a lo que pasa. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Hasta luego. Hasta luego.